estuvimos hablando acerca de un asunto que era la necesidad de un compromiso para la preservación vehemente de la unidad del cuerpo de Cristo, y recordaréis esta imagen de un puente muy parecido al puente de la Barqueta aquí en Sevilla, pero en este caso sobre el río Nafangao en Taiwán, un puente, como digo, hermano prácticamente del de aquí, que se vino abajo en pocos segundos. Cuando hicieron el estudio de por qué se cayó de esta manera, pues fue un fallo en la tiranta número 11 por falta de mantenimiento del sistema de impermeabilización, diríamos. Un fallo en una tiranta, desastre absoluto. Lo mismo, decíamos, es de aplicación a la Iglesia, pero además agravado por la importancia y la trascendencia de la Iglesia, que es más que una estructura, es un organismo vivo, intercomunicado, que vive y necesita equilibrio en sus funciones para no entrar en peligro de colapso. De tal manera que un fallo, solamente un fallo en una de sus partes puede poner en peligro el sistema completo. Y por lo tanto apuntábamos hacia la necesidad del compromiso, y el compromiso vehemente con la unidad a través de comportamientos que el apóstol Pablo nos dice dignos del llamamiento que hemos recibido. ¿Y cuáles eran? La necesidad de ser humildes, mansos, pacientes y amorosos, porque somos un todo, pero somos un todo que se retroalimenta con responsabilidades personales, y responsabilidades personales ante las que hemos de dar cuenta. Esto lo veíamos en el contexto del texto de Efesios capítulo 4 en sus primeros 6 versículos. Hacemos un paréntesis para ubicarnos, creo que se verá más o menos bien, dentro del mapa de la epístola a los Efesios, que tiene dos partes muy claramente definidas. Esta estructura es propia de C.S. Vélez, del libro de C.S. Vélez, pero es muy interesante verla en esta visión de conjunto para ver dónde estamos en este momento. Ya hemos estado caminando por encima de los 3 primeros capítulos, que son la propuesta de Pablo en cuanto a la posición del creyente, escogidos en Cristo, salvos por gracia y miembros de la Iglesia. Es nuestra posición de partida. Pero el apóstol Pablo, como suele ser habitual en el desarrollo de su comunicación a través de las epístolas, después pasa a una parte eminentemente práctica para los creyentes, y va a hablar de que esta posición como creyente nos proyecta a una serie de responsabilidades prácticas que tienen que ver con la vida de la Iglesia, la vida personal, nuestra vida hogareña, en el trabajo y en la batalla espiritual. Estuvimos viendo, como digo anteriormente en la última sesión, nuestro compromiso con la unidad. Vamos a estar viendo en esta mañana nuestro compromiso con el crecimiento de la Iglesia. Y no hablo, cuando hablo de crecimiento numérico, al menos no exclusivamente. Así que damos de nuevo vueltas a las responsabilidades personales. En el texto del capítulo 4 veíamos al final hasta el versículo 6 que Dios, el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, dice que él habla de la realidad de un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todo. Es decir, un compendio apretado, una unidad bien definida. El versículo 7 con el que empezamos en esta mañana dice, y empieza con una palabra típica que llama la atención, pero, es decir, habiendo hablado de todo esto, habiendo planteado la necesidad de un compromiso con la unidad, habiendo planteado la realidad de que somos un todo, ¿qué dice? Pero cada uno de vosotros. Es la otra cara de la moneda. Hay una maravillosa diversidad en la unidad que conforma la Iglesia. Por lo tanto, vamos a estar reflexionando bajo el título de comprometidos con el crecimiento en esta misma realidad. La necesidad de vivir no solamente buscando y preservando y comprometidos con la unidad, sino también el necesario compromiso con el crecimiento.
un necesario compromiso con el crecimiento. El apóstol Pablo ha estado tratando previamente las cualidades de los miembros para afirmar la unidad, ¿vale? Las cualidades. Pero ahora va a hablar de las funciones concretas y específicas para el desarrollo y el crecimiento de la Iglesia. Unidad a través de cualidades, ahora crecimiento a través de funcionalidades. La diferencia. ¿Dónde encontramos esto? Pues en la parte del texto que sucede a la que vimos el otro día. Aquí en Efesios 4, versículos 7 al 16. Antes hablaba con un hermano diciendo que me tengo que esforzar en tomar tramos grandes de la epístola, o si no, no terminaría nunca, porque casi cada versículo tiene para mucho contenido. Vamos a ver todo esto de una tacada. Dice el versículo 7, pero a cada uno, como decíamos antes, a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Así que os propongo aquí que vemos algunas características interesantes en cuanto a esto que acabamos de mencionar, de las funciones que como miembros de la Iglesia tenemos que desarrollar para el crecimiento de la misma. En primer lugar, lo primero que nos aclara por el propio orden del texto el apóstol Pablo es quiénes son los receptores de los dones. Es decir, la importancia aquí se va a poner de manifiesto del uno frente a la unidad. Me explico. El texto que mencionamos antes, la parte que mencionamos antes en el primer versículo que hemos leído, en el 7. Pero a cada uno de vosotros. Quizás os propongo que este sea uno de los conceptos más trascendentes y determinantes en nuestra comprensión como creyentes. Y es que el soberano Señor de la Iglesia llama a cada miembro de su cuerpo a una misión especial que solo Él puede llevar a cabo, y lo va a hacer capacitándole a través de sus dones. De hecho, ningún creyente, ni aquí ni en la historia, está sin ningún don. Digo que este es un concepto trascendente, importante y determinante. Ningún creyente está sin ningún don. Pablo es claro cuando a los hermanos en Corinto, en el capítulo 12, versículo 7, les dice, pero a cada uno les dada manifestación del Espíritu para provecho. A cada uno. Hermano y hermana, tú eres uno de este cada uno. Y tienes un don con el que Dios te ha capacitado para cumplir la misión especial que Dios quiere llevar a cabo contigo en su iglesia. ¿Pero qué es un don? Porque quizás estamos empezando la casa por el tejado. ¿Qué es un don? En este versículo hay una palabra griega, carisma, que se traduce por gracia, que significa regalo o favor.
Don es un regalo o favor. Se trata de las capacidades naturales o espirituales que Dios concede a cada creyente para el desarrollo del servicio y la función que tiene que desarrollar en el cuerpo de Cristo. Como hemos mencionado de forma inmediata, Dios tiene un plan, una misión, una función para ti y para mí, dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia en su expresión local, que es la iglesia local. Y Dios te pertrecha y me pertrecha con sus dones y capacidades naturales y espirituales, habría que hablar más de esto, pero no es el caso. ¿Para qué? Para que podamos desarrollar eficiente y eficazmente la función que Él tiene para nosotros. Y esto es sí o sí en cada uno de nosotros de forma personal. Y esto es impartido por la libre y soberana voluntad de Dios por medio del Espíritu Santo. Dice en 1 Corintios 12:11, unos versículos después al que acabo de mencionar, dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno, otra vez a cada uno es persistente la idea, repartiendo a cada uno, y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, conforme al diseño y a su gracia. Los dones no son dados para provecho propio, sino para la edificación del cuerpo. Mirad el texto ahí de 1 de Pedro 4:10. Otra vez, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Sabe qué significa este texto? Que todos los dones espirituales son dones de servicio. Todos los dones espirituales son dones de servicio. Ningún don te ha sido concedido para mirarte el ombligo, para tu propio beneficio. Sin excepción, todos los dones son para ministrar y servir a los demás. Así que la responsabilidad entonces de cada miembro es ser el canal que permita a otros el recibir lo necesario para crecer. El don que te ha sido dado es para ministrar, favorecer, ayudar en el crecimiento del que tienes al lado. Esto tiene implicaciones prácticas muy graves, porque si no estás desarrollando el don con el que Dios te ha capacitado para cumplir tu misión, ¿a quién estás fastidiando? Al vecino de al lado. ¿Entiendes la ilustración? Cuando tú y yo no desarrollamos la función para la cual Dios nos ha capacitado, estamos perjudicando el desarrollo de la vida de la iglesia. Es indiscutible que el alimento que nos nutre a cada uno de nosotros como cuerpo, como iglesia, viene de la cabeza. Eso está claro. Pero viniendo de la cabeza, que es la que nos nutre, la cabeza utiliza canales para irradiar este crecimiento. Se comunica a cada miembro a través de los demás miembros. A través, como dice el versículo 16, utilizando una ilustración, de coyunturas que se ayudan mutuamente en una interacción especial diseñada por Dios, y a través del ejercicio de los dones que son, ¿sabe qué es? El canal de la gracia de Dios. Dios derrama gracia sobre su pueblo a través de los dones con los cuales nos ha equipado. Pero lo he dicho en plural, nos ha equipado. Pero es que Dios derrama su gracia a través de los dones con los cuales Dios te ha equipado. O sea, no nos podemos perder en la masa de la unidad, ¿vale? Hemos de asumir nuestra propia responsabilidad personal. De tal manera que cada creyente recibe de Cristo un ministerio privilegiado para servir a otros.
Y cada creyente tendrá que rendir cuenta del desarrollo y ejercicio de los dones recibidos. Ahora es muy importante tomar conciencia de esto que estamos viendo, ¿no? De cuáles o quiénes somos los receptores de los dones. Pero quizás aún más importante es tomar conciencia de quién es el dador de los dones. Cristo, por su Espíritu, como resultado de su glorificación en los cielos. Meditar en esto nunca lo había hecho en estos contenidos concretos hasta que me he encontrado con este texto. Aquí nos dice que subiendo a lo alto dio dones a los hombres. Versículo 8. Subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad, después veremos esto, pero quisiera centrarme en esto. Subiendo a lo alto dio dones a los hombres. Una conexión aquí extraña e importante. ¿Qué implica? Implica que es a través de la encarnación, la muerte, la resurrección y la ascensión y glorificación de Cristo que recibimos dones. Es decir, que el hecho de ser receptor de un don no es una varita mágica aleatoria que te toca, sino que es la culminación de un proyecto eterno. Recibir un don no es una cosa liviana, hermano. Recibir el don, como digo, es el resultado de todo este proceso diseñado en la eternidad de la encarnación del Hijo del Hombre, de su muerte, resurrección y exaltación a los cielos. Porque es entonces, cuando nos dice el texto que hemos leído, que subiendo a lo alto, dio dones a los hombres. La Iglesia ha podido ser dotada con los dones del Espíritu porque Dios subió a lo alto y llevó cautiva la cautividad. Mirad, una cita de Barclay que me llamó mucho la atención. Dice, Jesús ascendió a las alturas, pero no para dejar el mundo abandonado. Ascendió a las alturas para llenar el mundo con su presencia. Cuando Jesús estaba aquí personalmente, no podía estar nada más que en un sitio a la vez. Se encontraba con todas las limitaciones del cuerpo, pero cuando dejó este cuerpo y volvió a la gloria, se vio libre de las limitaciones del cuerpo y pudo estar en todas partes, en todo el mundo, mediante su Espíritu. Y dice, para Pablo, la ascensión de Jesús no quiere decir que abandonó el mundo, sino que lo llenó. ¿Y cómo lo llenó? A través de su Espíritu, que derramó sobre su iglesia, en la persona de cada uno de los creyentes, dotándole de dones que pusieran de manifiesto su gloria. Estamos tocando lugares celestiales cuando hablamos con dones y muchas veces lo minusvaloramos, no le damos trascendencia, jugamos. Llevamos 15 años de creyentes diciendo, es que yo no sé cuál es mi don. 15 años sin haber movido absolutamente nada en tu vida para descubrir cuál es tu don y funcionar al respecto. Hermanos, Jesús ascendió a los cielos no solo para recibir gloria para sí mismo, sino también para enviar dones del Espíritu para que la iglesia pueda crecer. Ahora, esto supone un precio y hay un proceso. Porque hemos visto que subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Pero el versículo 9 saca una implicación de esto que acaba de decir. Porque dice, ¿y esto de que subió? ¿Qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El hecho de subir exaltado a lo alto supone de facto haber estado ¿dónde? Abajo. Haber estado abajo. El texto dice a las partes más bajas de la tierra, sin entrar demasiado en debate, pero la mayoría de autores proponen que a las partes más bajas de la tierra es bastante probable que se refiera a la humillación de Cristo. Hay quienes postulan que eso podrían ser los infiernos,
pero hay quien postula que el mayor descenso a los infiernos de Jesús es el Calvario en sí mismo, donde se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La exaltación de Cristo fue el resultado de su humillación, una humillación tan profunda e indescriptible que el apóstol Pablo la describe con esas palabras, que descendió a las regiones más bajas y profundas de la tierra. ¿Sabe cuál es? Cuando Jesús dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esas son las regiones más bajas de la tierra. Y desde allí sube a lo alto, llevando cautivo a la cautividad, y dio dones a los hombres. La palabra don es regalo inmerecido, pero no sin coste. El hecho de que tú tengas un don, al menos y yo lo tenga, supone el precio de esas palabras. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Desde ahí nos dice el texto de Filipenses que Dios le exaltó hasta lo sumo. Y desde esta exaltación a lo sumo, Dios regala dones a los hombres. Desde allí abajo, sube a lo alto en victoria, asciende hacia la máxima gloria. Nos dice el texto que llevó cautiva la cautividad. Describe, los especialistas dicen que, tomando además como referencia el Salmo 68, del que nace esta cita, un poco trastocada, eso sí, que describe la realidad de un rey que ha vencido en victoria, que vuelve con todo lo que ha ganado en ella, y ahora desde esta victoria regala los beneficios que ha recibido de la misma. John Stott cita así: Cristo ascendió como conquistador a la diestra del Padre, y sus cautivos fueron los principados y las potestades a quienes había vencido y desarmado. El Cristo victorioso, que recibe toda la gloria, ahora derrama sobre los suyos dones. Y es por ello que Dios le exalta hasta lo sumo y le da un nombre que es sobre todo nombre. Desde esta posición de victoria entrega dones, reparte, permitidme la expresión, los despojos de la victoria, que no son despojos, ¿no? Son su provisión para dotar a los creyentes de facultades para servir. Fijaos cómo está todo mezclado ahí. O sea, no solo nos salva por la obra de la cruz, la resurrección y su ascensión a los cielos, sino que forma parte de su plan que desde esta victoria nos capacite para servirle y que Él siga viviendo su vida en nosotros. Después hace en el texto una descripción de algunos dones. El Espíritu Santo da dones a los hombres en el nombre de Cristo, y ahora Cristo, vemos aquí que da hombres y mujeres con dones a la iglesia. Quizás por orden de necesidad, en aquel tiempo el apóstol Pablo va a mencionar en primer lugar a los apóstoles. Aquí se refiere a los apóstoles en sentido restringido, aquellos que fueron seleccionados por Cristo, más el apóstol Pablo posteriormente, para la fundación de la iglesia, en este sentido. En este sentido, como digo, un ministerio singular, un ministerio único, un ministerio irrepetible, ¿vale? El don de apóstol, desde esta perspectiva, no es dado a la iglesia hoy, sino que la obra, digamos, si quisiéramos decir, como plantea también Stott, dice: el Nuevo Testamento es esencialmente la sucesión apostólica. Es interesante, porque la autoridad sigue manteniéndose en las mismas personas. Sí es cierto que hay en un sentido más amplio y general que obedeciendo a la etimología de la palabra, ya sabéis que apóstol significa enviado, o incluso misionero, alguien a quien se le ha comisionado una misión o una tarea, en este sentido del significado de la palabra, sí
puede existir, pero no como don en el sentido primigenio, ¿no? No se puede equiparar este tipo de apostolado, si queremos llamar, con el apostolado de los 12 y de Pablo. También menciona a los profetas, refiriéndose aquí también a creyentes que recibían revelaciones especiales de parte de Dios en los momentos iniciales de la Iglesia, cuando tampoco estaban las escrituras inspiradas del Nuevo Testamento. Tuvieron su razón de ser justamente antes de que se cerraran el canon, el corpus del Nuevo Testamento. Desde esa perspectiva, el don de profecía tampoco estaría bajo vigencia en el día de hoy. Hay quienes lo aplican de alguna manera secundaria a quienes predican la palabra de Dios, porque de alguna manera están proclamando la revelación de la palabra de Dios, pero esta ha de estar sujeta a la propia palabra de Dios, con lo cual podríamos decir que el Nuevo Testamento es tanto la expresión de los dones de apóstol como de profeta, ¿vale? Diferente es el otro que menciona, evangelista, una referencia quizás o predominante a los predicadores ambulantes de la época que anunciaban las buenas nuevas por donde quiera que iban y iniciaban la vida de iglesias locales. Una vez constituidas, pues marchaban habitualmente a abrir obras en nuevos espacios. Vamos rápidos por esto, no es tan significativo. También menciona en el texto, en el versículo 11, a otros pastores y maestros. Los pone juntos, ¿vale? En el texto aparecen juntos, yo los he puesto por separado, porque con frecuencia el ejercicio pastoral, bueno, al menos no con frecuencia, creo que siempre, el ejercicio pastoral supone una capacidad, al menos para la enseñanza. Sí que el maestro no tiene por qué tener el don de pastor, pero en el texto se identifica una misma palabra, a una misma persona ejerciendo las dos funciones, ¿vale? Pastores y maestros. Y en este caso, pues pastores son las personas que han recibido un don de parte del Señor en cuanto a capacidades para el desarrollo de funciones de cuidado y de gobierno de la Iglesia, ¿vale? Y el de pastor, maestro, son los hermanos que tienen capacidades espirituales especiales para el ejercicio de la enseñanza. No siempre el maestro recibe el don de pastor. Hay extraordinarios maestros que desarrollan un ministerio itinerante. Los invitas, están una semana aquí, otra semana en otro lado, y sin embargo no ejercen una función pastoral en su propia iglesia local. Ahora, dicho esto, que era un poco más rápido, estos son una pequeña semblanza de algunos de los dones que el apóstol Pablo quería destacar cuando escribe a los hermanos en Éfeso. Hay varias listas de dones a lo largo de las diferentes epístolas. Entiendo que no son ni siquiera los 20, 22, 25 que se describen los únicos que hay, sino que son pequeñas muestras de dones, dependiendo del contexto en el que el apóstol Pablo está dándolo, pues menciona unos u otros, ¿no? Ahora, lo importante es cuál es el propósito. Y el propósito no de estos 5 dones que han mencionado originalmente o anteriormente, sino para todos los demás, para todos nosotros por extensión. Dice el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. La palabra perfeccionar podría ser más adecuado si se equiparara con equipar. O sea, perfeccionar parece que está apuntando a una cosa diferente, ¿no? Se trata de que el propósito de los dones, de tu don y de mi don, directa o indirectamente, es equipar a los creyentes, capacitarles ¿para qué? Para servir. De alguna manera, todos los dones confluyen en esta cuestión. Equiparnos unos a otros para el servicio. Es curioso porque esta palabra equipar en el sentido original, como dicen algunos, que es amueblar algo totalmente. O equipar a alguien convenientemente haciéndolo apto para el desarrollo de sus funciones. Y también tiene un sentido desde el punto de vista de la cirugía. Se utilizaba por los especialistas, por los médicos, en el sentido de colocar un miembro roto
o poner en la debida posición una articulación. ¿Se entiende? Ese es el objeto de los dones, ayudarnos unos a otros para restablecernos y posicionarnos para el desarrollo de las funciones que el Señor quiere que desarrollemos. Y de esta manera, como decía, todos los dones, de forma directa o indirecta, tienen su razón de ser en virtud a contribuir a este propósito: equipar a los hermanos para dotarles para el servicio. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo. Si no hay servicio, no hay edificación del cuerpo. Es importantísimo. Para la edificación del cuerpo de Cristo. La edificación del cuerpo de Cristo equivale al desarrollo armónico del mismo por la funcionalidad de cada una de sus partes haciendo lo que tiene que ser. A través de los dones que, como hemos leído, el Espíritu ha dado a cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros. De tal manera que cualquier actividad del creyente dentro de la Iglesia debe ir encaminada a la edificación del cuerpo de Cristo. Si hacemos algo que no contribuye a la edificación del cuerpo de Cristo, en el mejor de los casos estamos perdiendo el tiempo con actividades, con historias, con tonterías que no contribuyen a la edificación del cuerpo de Cristo. Si Dios te ha dado o me ha dado un don y lo desarrollo para algo que no contribuye a la edificación del cuerpo de Cristo, estoy haciendo un mal uso de los dones que el Señor nos ha dado. Y como digo, no se trata de la edificación o crecimiento numérico necesariamente o prioritariamente. Esto es secundario. El crecimiento numérico es el resultado natural de la buena salud, del crecimiento orgánico interior de la comunidad. Esto es lo que nos dice lo siguiente: esta edificación del cuerpo de Cristo tiene a su vez este objetivo: hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es curioso porque estamos hablando de la concreción y responsabilidad de dones particulares e individuales, sin embargo el propósito es global. Hasta que todos lleguemos. Es una especie de carrera comunitaria en la que todos estamos implicados y en la que si uno va cojeando, el todo va funcionando disfuncionalmente y tardará más o llegará peor al final a la meta. Es decir, juntos como uno, equipándonos unos a otros para llegar al objetivo de que todos lleguemos. Hay una implicación comunitaria. Todos lleguemos. ¿A qué? A ser un varón perfecto. En los puntos suspensivos que tenéis ahí es lo que viene. El varón perfecto justamente es el ideal de humanidad tal como Dios lo tenía en mente cuando creó al hombre. El proyecto del ejercicio y la funcionalidad de los dones es que todos lleguemos a ser el varón perfecto que ejemplifica la persona de Jesús. Cristo es el hombre ideal, hombre en el sentido de la humanidad ideal. Y sobre él tiene toda su complacencia el Padre. Y el Padre quiere tener la misma complacencia sobre todos nosotros, en virtud al cumplimiento y desarrollo de nuestros dones y ministerios de forma individual. La Iglesia en su conjunto, como cuerpo espiritual de Cristo, debe manifestar la imagen de Cristo y lo va a manifestar manifestándolo en la identidad de cada uno de nosotros. ¿Cuáles son las consecuencias? Pues progreso hacia la madurez. Cuando esto se cumple, nos dice el texto,
que ya vamos a dejar de ser niños fluctuantes. Aquí la palabra para niño es niño pequeño, niño pequeño. Y es la antítesis, ¿sabe de qué? Del varón perfecto del versículo anterior. O sea, el proyecto es ser el varón perfecto, en el sentido de manifestar la imagen de Cristo. Cuando esto ocurre, pues ya no somos niños fluctuantes. Ahora, la Biblia nos enseña que debemos de ser como niños, ¿verdad? En humildad e inocencia, pero no en ignorancia e incapacidad. No podemos ser niños incapaces de distinguir el valor real de las cosas. No podemos seguir siendo niños sin distinguir lo que es bueno de lo que es malo, el bien del mal. No podemos ser crédulos y cautivados por cualquier viento de doctrina que aparece y desaparece en el tiempo. No podemos ser niños presas de los falsos maestros que aparecen también. No podemos ser niños dominados por el deseo de las novedades y los cánticos de sirenas que una vez y otra aparecen. No podemos ser niños extraviados en el error, llevados, como dice el texto, por doquier, por todo viento de doctrina. Es verdad, es como un barco sin timón que es zarandeado de un lado para otro por olas, vientos y corrientes, sin saber dónde estamos, sin ancla, sin firmeza. No podemos dejar ser niños que nunca parece que saben lo que creen y lo que piensan, que no tienen convicciones firmes, sino que están sumisos en el engaño por, nos dice el texto, por la astucia de los que manejan bien las artimañas del error. Es curioso, la palabra astucia es muy gráfica, porque cuando dice que emplean con astucia, es la palabra específica para los echadores de dados, los que te hacen trucos de dados y te engañan. Pues los niños caen en estos engaños. Sin embargo, la consecuencia del ejercicio de los dones es justamente no ser niños, sino seguir la verdad con amor, creciendo en Cristo. Ahora, esta expresión, seguir la verdad con amor, John Stott dice o añade que literalmente significa, más que seguir la verdad en amor, plasmar la verdad en amor. ¿Qué significa? Que no se trata de poseer la verdad, que sí, sino que el hecho de poseer la verdad se manifieste plasmada en conducta de amor. Esto es importante. No se trata del hecho de conocer y de estar en la verdad, sino que la verdad nos transforme en seres que aman. Y esto no es lo que vemos muchas veces, porque el equilibrio es delicado. A veces nos debatimos en los extremos. Algunos están tan preocupados en defender y mantener la verdad que lo van a hacer a cualquier precio, hasta tal punto que parece que disfruten en contiendas y peleas doctrinales. Están siempre olisqueando falsa doctrina. Y es correcto, pero están olisqueando falsa doctrina para echarse a pelear. Es incorrecto, ¿vale? No hay esa búsqueda de la sana doctrina manifestada en amor. Y por otro lado están los que han decidido mantener el amor fraternal y la cordialidad en la Iglesia a cualquier precio, aunque haya que tragarse sapos doctrinales, lógicamente, dispuestos a sacrificar verdades centrales de la revelación bíblica. Alguien dijo, la verdad es dura si no la suaviza el amor se debilita si no lo fortalece la verdad. El proceso hacia la madurez de Cristo se sustenta en el seguimiento de la verdad de Cristo, que se manifiesta en una vida transformada de amor. Y solo ahí encontraremos la realidad de ser un varón perfecto, un niño que no es fluctuante.
Y lo último que vemos es la funcionalidad de los dones, en el versículo ya último, 16. La dinámica natural de crecimiento en absolutamente dependencia de Cristo como cabeza. Y aquí encontramos que nos dice otra vez, ahora no me ha obedecido el mandito, por si le queréis dar un puntito más. Aquí de nuevo encontramos otra cuestión. Todo el cuerpo, la palabra todo aparece de nuevo. No hay un buen desarrollo del cuerpo con un órgano o una de sus partes atrofiada, por más que el resto parezca que funcionan adecuadamente. Una sola parte en el todo va en detrimento del desarrollo y el crecimiento armonioso de la obra de Cristo en su conjunto. Cuando una de sus partes se manifiesta o se expresa en exceso, aparece un organismo deformado que inhabilita a los demás, que succiona sus capacidades. Si tan solo uno de los miembros de la iglesia local deja de desarrollarse espiritualmente sano y en un ejercicio adecuado de sus dones, la iglesia en su globalidad se verá afectada. Diremos, hombre, no será tan grave. Por uno, es probable que nosotros no notemos la ausencia de funcionalidad de ese uno, pero seguro que la iglesia no es lo que podría y debería ser si ese uno estuviese a pleno rendimiento. El Señor en su gracia sostiene a la iglesia a pesar de los unos que no estamos funcionando a pleno rendimiento. Pero no deja de ser una verdad bíblica que el hecho de que hayamos unos que no estamos cumpliendo va en detrimento de lo que podríamos ser como cuerpo de Cristo. Todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Coyunturas, ligamentos. La imagen no puede evocar mejor la idea de una iglesia en perfecta armonía orgánica y funcional. Todos a una, todos dando el resto, todos dando el 100%, en perfecto equilibrio, en unidad completa, en conexión y dependencia con la cabeza. ¿Cómo? Según la actividad propia de cada miembro. ¿Veis cómo empezaba? Todo el cuerpo. ¿Y qué está diciendo ahora? Según la actividad propia de cada miembro. Todos juntos en responsabilidad individual, según la actividad propia de cada miembro. De nuevo se pone encima de la mesa la trascendencia de la responsabilidad personal. Hay una y única actividad propia de cada miembro. Cuando tú no haces tu parte o yo no hago mi parte y alguien la tiene que hacer por ti o por mí, estamos perdiendo capacidad de crecimiento. Hay una función o ministerio específico para cada uno. Por más que se esfuerce el oído, no va a ser capaz de oler una rosa. Y el cuerpo se lo va a perder. Y viceversa. Por más que se esfuerce en escuchar la nariz, no llega a ningún lado. Y va en detrimento de las funciones del cuerpo. Y sabes, Cristo no puede hacer mucho de un miembro que no se entrega. Que un miembro que no se entrega y que vive una vida de santidad. Cada cual tiene una función única, insustituible, que Dios le ha dado. El resultado final, cuando esto se da, es que el cuerpo recibe su crecimiento edificándose en amor. Finalmente, el crecimiento del cuerpo se sustenta en el amor de unos miembros hacia los otros. Es el caldo de cultivo.
El desarrollo general está en función del amor que se manifiesta a través de la entrega de tus dones al servicio de los demás. El amor es el caldo de cultivo que desarrolla y permite la funcionalidad de los dones. Ahora, dicho todo esto, quisiera terminar enfrentándoos a una pregunta que cursa ya milenios en la historia. La primera pregunta que Dios hace al hombre. Ya sabes cuál es, ¿verdad? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estás tú? De aquí a la puerta, a esta primera quizás no, a la segunda, se nos habrá olvidado el 95%. Bueno, a lo mejor no tanto, ¿no? Pero quiero que te lleves la pregunta. ¿Dónde estoy yo al respecto de los dones que el Señor me ha dado? ¿Dónde estoy yo? A través del programa completo de la obra de la cruz, a través de la encarnación, la muerte, la resurrección y la ascensión victoriosa de Cristo a los cielos, Dios ha enviado dones a los hombres, pero podemos estrechar el embudo. A través de todo esto, Dios te ha dado dones y capacidades para el servicio. Dios te ha provisto de dones para ministrar a otros, a fin de capacitar a los demás para el desarrollo de su ministerio también en la iglesia, para caminar juntos en crecimiento a la estatura de la plenitud de Cristo. Cada uno tenemos nuestros trabajos. Unos construyen aviones, otros vuelan aviones, otros están capacitados para construir edificios. Pero fijaos la obra que el Señor nos ha llamado: crecer a la estatura de la plenitud de Cristo. Creo que hemos de reenfocar nuestras vidas y responder a esta pregunta: ¿dónde estás tú y dónde estoy yo en el ejercicio responsable de tus dones? ¿Estás comprometido con el crecimiento de la Iglesia a través del desarrollo de aquello que el Señor te ha regalado? ¿Sabes qué respuesta dio Adán a la pregunta? Se escondió. ¿Sabes que esconderse es una respuesta? Pues pedimos al Señor que cada uno de nosotros se plantee esta realidad existencial y vital en la que hemos de tomar responsabilidad, de seguir contribuyendo con nuestros dones y responsabilidades al ministerio que el Señor ha puesto y la responsabilidad que ha puesto en nuestras vidas. No es gratis, es un regalo, pero tuvo un coste. Que el Señor nos ayude a responder adecuadamente. Señor, queremos darte gracias. ¿Puedo hacer una pregunta? En la congregación, ¿quién son los responsables, el pastor, el maestro, para reconocer los dones que hay en la iglesia? Para que se reconozca el don que tenga cada hermano, como a lo que no se da cuenta. ¿Quién son los responsables de la iglesia? Pastor, maestro, evangelista, para hacérselo ver del don que tiene y dejarle que esté presente. Sí, una cuestión práctica es que el don se manifiesta andando. Entonces creo que la cuestión es empezar por decir, voy a dar un paso. Incluso un paso equivocado, sirviendo en el área equivocada, nos arroja la luz del área en que al menos hoy no estoy capacitado para servir. Yo puedo querer servir en las escuelas dominicales, pero me encuentro con un fracaso inicial. No es que no sea mi don, a lo mejor es que no he crecido o no me he capacitado. Entonces se conjugan las dos cosas: las oportunidades de servicio, que intentamos que desde la Iglesia estén a disposición de todo el que quiera, y, como decía, probar arroja luz. Se podría hablar más, ¿no?, del tema. Y en general yo creo que la Iglesia, y no solamente el Consejo de Ancianos o de Enseñadores, detecta cuando se está ejerciendo un don, porque se siente beneficiado. O sea, es bastante fácil
reconocerlo desde esa perspectiva. No hace falta un curso ni hacer 80 test de capacitación psicotécnica tal y cual, que todo eso puede estar bien, ¿no? Pero en el momento que alguien se pone a funcionar, empieza a generar dinámica de crecimiento en los demás. Y es una buena herramienta para tener luz en ese sentido, ¿no? Pues sí, Señor, queremos darte gracias porque a veces cosas que nos parecen intrascendentes, asuntos con los que a veces o a los que nos acercamos con cierta frivolidad, forman parte de tus proyectos eternos para tu cuerpo, Padre. Señor, cuando, por decirlo de alguna manera, en la eternidad pasada tú diseñabas los entresijos de la Iglesia, pues habías pensado en dotarnos de capacidades espirituales por tu Espíritu Santo en nosotros para llevar a cabo la obra que tú dejaste cuando te fuiste, pero que quieres seguir a través de nuestra por tu Espíritu, Señor. Haznos sensibles a escuchar la dirección de tu voz, Señor, que tú nos manifiestes con qué facultades, Señor, nos has dotado para cumplir la obra del ministerio que tú quieres que llevemos adelante. Señor, pon disposición en el corazón como primera dinámica, Padre. Pon vehemencia en cuanto al nivel de compromiso y de servicio, pero que sea tu obra en nosotros y no un acto de disciplina de nuestra propia carne, Señor, que lo único que nos conduce es el activismo, Padre. Queremos abandonarnos en tus manos para que tú nos dirijas, nos ayudes a discernir en cuanto a las prioridades de nuestra vida, que a veces están desfocalizadas. Señor, guíanos en nuestra insuficiencia, en nuestra a veces prisa, en nuestra indolencia, cada uno, Señor, conforme a nuestra necesidad, háblanos. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo.